tema geopolítico. Ahora con esta insurrección, esta rebelión de Wagner frente a Putin, ¿se reaviva? ¿Lo habíamos olvidado? ¿Ha afectado de alguna manera? ¿Creéis que esto va a hacer que el dinero vuelva otra vez o vuelva con más fuerza a la renta fija, a liquidez? ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros no estamos contemplando nada especialmente enfocado a todo lo que es la rebelión de Wagner. Esto está todavía por ver en qué va a quedar todo esto. En su día ya hubo un castigo muy fuerte con todo lo que es el mercado ruso, tanto en bonos como en renta fija. De hecho, no se ha recuperado. Y es verdad que, bueno, mientras esté ahí enfocado, ahora mismo lo estamos considerando como parte de la guerra. Lógicamente, no puedes dejar de verlo y de contemplarlo, pero a lo mejor es demasiado pronto para tomar una decisión en el plano más macro, más a nivel mundial, no tanto focalizado en ese conflicto local. Fernando, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Elemento más que otros elementos os invitan a la prudencia? No, yo creo que podemos pensar que es continuación del proceso bélico y que todavía es muy pronto, ¿no? Es decir, sí es cierto que desde hace meses pues Prigozhin estaba dando pues esos mensajes de cara a la galería y se podía pensar que quiere ser el nuevo Putin. Lo que no se sabe es si es mejor o es peor de lo que hay, ¿no? Con lo cual pues hay que esperar un poco más y también, bueno, pues Rusia no es solamente Rusia y Ucrania, es decir, también pues todo el tema de los mercenarios está muy en la zona del Sahel, en todo lo que es África y también, bueno, pues es muy relevante lo que puede pasar en las próximas semanas, porque al final las milicias son necesarias para Rusia, ya que no tiene, bueno, pues un ejército, tiene un ejército grande, pero tiene demasiado frentes abiertos, ¿no? Con lo cual tendremos que ir viendo en las próximas semanas. Yo coincido con Ricardo y con Fernando. O sea, el sábado a mediodía parecía que Prigozhin iba a llegar a Moscú y pocas horas después resulta que habían negociado con Putin el irse a Bielorrusia, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte del proceso bélico. Yo creo que el riesgo geopolítico es algo que está ahí. Para nosotros algo que estamos mirando muy de cerca ya no solo es la guerra en Rusia, sino también cómo está actuando China y cómo se está moviendo. Bueno, si puede que invada Taiwán, eso sería algo muy fuerte. Entonces, bueno, tenemos que monitorar muy de cerca esto y la verdad es que estamos viendo cómo compañías están teniendo en cuenta esto para sus cadenas de suministro, la energía que no dependa tanto de países, digamos, menos fiables, ¿no? ¿Qué otros elementos os invitan a la prudencia de cara a la segunda parte del año? Álvaro. Bueno, pues la verdad es que varios, ¿no? Yo creo que el mercado ahora se encuentra en un proceso un poco ¿no? Pues de parar y ver, ¿no? De ver cómo se digieren el proceso de subida de tipos y el impacto que va a tener en la inflación y en los beneficios de las empresas. Y esa es la parte quizá más relevante. La parte geopolítica, evidentemente, pues es algo que no podemos controlar, es decir, está ahí. Nosotros, como decía Javier, pues como inversores lo tenemos que monitorizar, pero eso es algo que escapa a nuestro control. Esta era una de las posibles salidas, ¿no? Cuando se habla de las posibles finalizaciones del conflicto, una de las posibles era algún tipo de rebelión interna contra Putin. Con lo cual, bueno, pues podría ser, vamos, desde luego es un poco pronto todavía para llegar a conclusiones con este tema. ¿Qué otros elementos os invitan a la prudencia? Si es que estáis prudentes, a lo mejor estáis on fire, súper optimistas y... Siempre hay que estar prudente, ¿no? No, hay que estar por lo menos observante. No, en un momento dado, a nosotros lo que nos preocupa más, pues llevamos diciendo desde el principio de año, es todo lo derivado de la inflación y en este caso es la subida tan fuerte de tipos. Queremos que lo que son para los bancos medianos y pequeños, entre comillas pequeños y medianos en Estados Unidos, puede seguir habiendo problemas por un posible repunte incluso de la morosidad y más enfocado en todos aquellos bancos que han sido han dado mayor crédito o mayores préstamos a diferentes negocios, sobre todo lo derivado de locales comerciales. Ahí los grandes bancos no han tenido una
concesión de créditos tan fuerte como son los medianos y los grandes, y eso veremos porque sí que se está viendo un repunte de algo de morosidad y además bajada, en este caso, de consumo por parte del mercado americano. Muy pequeñito, pero que lógicamente esto es de las primeras partes en las que la gente opta por dejar de pagar el préstamo que tenía concedido. Luego también hay que ver que muchas de las grandes compañías tienen préstamos anteriores a un tipo fijo y que hasta ahora la mayoría de ellos no se han movido. En lo que queda de año va a haber un 10% de vencimientos de este tipo de préstamos y se renegociarán con unos tipos mucho más altos, con lo cual probablemente los beneficios de este tipo de las empresas que se encuentran en esta situación pues vean reducidos los beneficios, y esto seguirá también en el año 24. Por eso queremos que el repunte de la inflación que lleva a unos tipos más altos pues te hace vigilar un poco todo lo que es la morosidad y el coste de los mismos. ¿Qué más os preocupa? ¿Crecimiento? O sea, la recesión es inevitable, pero todo el mundo da por contado que va a ser muy suave, que es necesaria y va a ser cortita, ¿no? Sí, siempre y cuando no haya 2 subidas de tipos más, como Powell ha anunciado. Es decir, o sea, ¿creéis que va a ser 1 o 2? En Invesco pensamos que no va a haber más subidas de tipos y que lo que está jugando es un poco con el lenguaje y dando un... ¿Que queda una más? No, que no. Que no va a subir más. Vale. Lo que está dando es un mensaje pues de que no va a bajar tipos, es decir, que lo que se esperaba es que sigan subiendo los tipos, pero luego ya el año que viene bajen. Nosotros lo que estamos estimando es que no va a haber más subidas y que los tipos de interés se van a mantener más altos durante más tiempo. Yo creo que Ricardo lo ha apuntado, el tema de las restricciones de crédito y la mayor subida de tipos. Ya empezamos a ver datos mixtos, es decir, en Estados Unidos, en lo que llevamos de año, han quebrado 40 compañías, que es el doble de lo que fue el año pasado. Entonces, la situación, creemos que con un empleo tan fuerte, pues podemos tener un cierto aterrizaje, no una recesión para este año. Sin embargo, para el año 2024 sí creemos que puede haber una recesión pequeña. Desde luego, si suben 2 veces tipos, creemos que puede haber una recesión mucho más fuerte. ¿Vosotros cómo lo veis, lo de los tipos y la recesión? Pues bueno, yo creo que desde Franklin Templeton lo que vemos es que estamos en un momento del ciclo bueno. Yo creo que Ricardo y Fernando han explicado muy bien los riesgos. Vamos a hablar un poco de las cosas positivas, positivo, ¿no? De lo positivo y de mirar un poco a largo plazo, ¿no? La inflación se está desacelerando, que era el objetivo de los bancos centrales. Los tipos de interés, como bien apunta Fernando, parece que ya están al nivel donde los quieren los bancos centrales. Puede quedar una subida de tipos más en Europa y una subida de tipos más en Estados Unidos, pero están bastante donde tienen que estar y eso lo tiene bastante descontado el mercado. Y hay un crecimiento, a pesar de todo esto, sigue habiendo crecimiento, es un crecimiento bajo. Entonces, al final nos encontramos en un mundo con tipos de interés al 3-4, con una inflación más o menos en esos niveles y creciendo al 2%. Y está muy bien. Y en Estados Unidos, una de las claves es el mercado laboral, como bien apuntaba Fernando, y ahora mismo hay 10 millones de ofertas de desempleo para 6 millones de parados. Es decir, los parados pueden elegir dónde quieren trabajar. Es decir, un mercado muy fuerte. Entonces, la verdad es que eso nos indica que estamos en un momento del ciclo bueno y que de aquí a los próximos 2-3 años debería haber más noticias positivas que negativas. Además, estamos viendo que las empresas están mostrando una gran resistencia a este momento y a este entorno económico, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Las empresas buenas siguen creciendo. Sí, de momento sí. Por lo general las empresas buenas siempre crecen. O sea, eso es así, ¿no? Sí que es verdad que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Igual las empresas tienen que digerir también este nuevo paradigma en el que nos encontramos, ¿no? Ya han acabado o están a punto, vamos muy cerca de terminar las subidas de tipos y las empresas tienen que digerir también sus inventarios, etcétera, que en este caso pues una recesión, un decrecimiento muy telegrafiado. Las empresas están haciendo su trabajo, pero también hay que ver cómo les afecta a los consumidores. Con lo cual sí que pensamos que quizá, sigan mostrando resultados un poco mixtos. Es decir, sí que pensamos que pueden seguir más o menos en la misma línea, es decir, con cierta fortaleza, pero hay que ver cómo va afectando. Lo que sí pensamos es que yo creo que de cara al año que viene probablemente las cosas vayan siendo mejores. Es decir, ya cuando empiezas a meter en los beneficios, empiezas a calcular ya flujos de caja del año que viene, las cosas son más positivas. Oye, ¿el dinero dónde está yendo? ¿Renta fija? ¿En renta variable está entrando algo o simplemente está entrando o está rotando
hacia tecnología y hacia unos pocos. ¿Cómo van los flujos de capital? Bueno, nosotros lo que percibimos es que hay un mayor flujo de capital, en este caso a renta fija. Sigue teniendo fuerza, aunque va perdiendo un poco de momentum, lo que es la duración más corta. Empiezan a haber muchas preguntas por parte de los clientes y se empieza a mirar mucho más lo que son las duraciones normales. Y luego por la parte de renta variable, bueno, la gente sigue confiando en el mercado americano, pero ahí sí que tienes tu razón. O sea, hay una concentración mucho mayor en lo que son, pues lo estamos viendo, son 7 nombres los que realmente han crecido en el mercado americano y han llevado el S&P a terreno de los números negros. Nosotros ahí somos muy positivos con empresas de calidad, empresas que pueden en un momento dado mantener sus beneficios sin que les afecte demasiado lo que es la inflación y el coste de producción, y que además pueden financiarse por sí mismas sin tener que depender de una financiación mucho más cara como la que estamos viendo en estos momentos. ¿Los flujos? Pues mira, lo primero que diría es que hay menos flujos que los años anteriores, ¿no? El año 2022 yo creo que sigue pesando y todavía hace que los inversores tengan mucho dinero en depósitos, en cuentas corrientes. Seguimos siendo el país campeón en depósitos y cuentas corrientes, que eso al final es un dinero que no está produciendo ni para el inversor ni para la economía, ¿no? Los flujos los estamos viendo fundamentalmente hacia renta fija. La verdad es que esto que hablábamos antes de que los tipos cercanos al 4%, pues hace que la renta fija, incluso en la parte más conservadora, los bonos de mayor calidad, te estén pagando en torno a un 4%. Entonces vemos que los inversores ya están empezando a moverse hacia ahí. Y luego en renta variable sí que vemos hacia tecnología, cambio climático, infraestructuras, son los principales beneficiarios. Pero realmente está entrando dinero en renta variable, porque me da la sensación de que eso pasó a principios de año y ahora está todo muy parado. Sí, yo creo que el mercado ha sido un poco... Sí, el mercado ha puesto un poco a la gente en su sitio, ¿no? Hemos vuelto a... Bueno, la gente vuelve a analizar un poco, a pensar un poco. Es verdad lo que decía Javier, ¿no? Que el dinero en liquidez está prácticamente en máximos en muchos sitios. Quizá la renta fija haya sido el activo más beneficiado en este sentido, ¿no? Porque la renta fija prácticamente en todos sus subactivos, en función del perfil de riesgo de cada uno, la renta fija ha vuelto a pagar, por fin, ¿no? Con lo cual la gente vuelve a tener interés en ese tipo de activo más que la parte de renta variable. Pero la parte de renta variable también yo estoy de acuerdo con Ricardo, que en general la gente ya vuelve a ver que empieza a ser momento de construir carteras y buscar ese tipo de compañías, no compañías sólidas. Me voy a publicidad y me decís, dentro de la parte de renta fija, ¿en qué activos es donde veis más oportunidad y en qué parte es donde más dinero está entrando? Y luego vamos por la parte de renta variable. Me habéis mencionado calidad, pero ¿alguna temática de largo plazo o algún... o sea, ¿cuáles van a ser los drivers de cara a futuro? Oye, y luego podemos hablar también de alternativos, activos tradicionales frente a activos alternativos. ¿Es necesario combinar esas carteras? ¿El 40-60 ha muerto definitivamente o no? Hoy tertulia en Capital Intereconomía con Invesco, con Franklin Templeton, con Vontobel y con Capital Group. La parte de renta fija, ¿el dinero está entrando, Fernando, dónde? Monetarios, en muy cortito plazo. ¿Quieren liquidez los ahorradores, por si acaso? Bueno, en lo que llevamos de año sí es cierto que hay un perfil pues conservador y han entrado pues en la parte de monetarios, pero bueno, también es cierto que en gobiernos o en crédito pues con duraciones pues bajas me refiero, bueno, pues en torno pues a 2 años y medio, es un poco por donde los inversores se han ido moviendo. Yo creo que también, bueno, pues Ricardo lo adelantaba, si podemos estar pues a finales de este ciclo de subidas de tipos y lo que pueda venir pues ya está descontado, pues lo suyo sería pues ir empezando a construir una cartera y ir empezando pues a ver renta fija con algo más de duración, tanto en la parte pues de gobiernos, pero sobre todo en la parte de crédito, que es donde bueno pues los diferenciales más ampliados están y te están dando una rentabilidad en un binomio rentabilidad-riesgo muy atractivo. La renta fija
Bueno, primero, por la percepción que tiene, el nombre que tiene y la concepción que tiene, todo el mundo piensa que es un poco más lenta, pero se puede llegar a mover muy rápido. Me refiero sobre todo a los diferenciales. Y tú al final, cuando construyes una cartera, la construyes a través de buenos diferenciales y te sientas sobre ellos para tratar de conseguir un buen carry después de una TIR que has conseguido interesante. Las tires que se están pagando ahora mismo en la renta fija son muy buenas. Pues es verdad que el efectivo y el no entrar en ningún tipo de riesgo puede ser muy atractivo, pero si piensas en un medio o largo plazo, creo que tiene bastante sentido y nos acordaremos a lo mejor del año 2023 de no haber entrado. En renta fija corporativa europea se está pagando muy bien, la americana también, es decir, países desarrollados se está pagando muy bien, con lo cual no te obliga a coger riesgos añadidos como estábamos cogiendo antes, a lo mejor con la parte más de bonos de alto rendimiento o incluso emergentes. Y eso es lo que vemos que están preguntando los clientes. Se preguntan mucho nuestros clientes en este caso por qué duraciones tenemos en cartera, qué tires tenemos, bueno, cómo estamos construyendo las carteras, y eso es siempre es un síntoma de interés y siempre es un síntoma de posibles entradas. Repito lo que he dicho antes, desde Vontobel estamos viendo que todavía hay flujos en la parte más de menor duración, pero las preguntas vienen hacia las duraciones normales y hacia la renta fija, en este caso más estándar. ¿Hay que ampliar duración entonces? Sí, la verdad es que nosotros pensamos que si piensas un poco, es decir, la gente puede tener un poco de temor todavía de invertir en renta fija por el año pasado. Pero realmente el año pasado, si piensas que fue lo que ocurrió, realmente la renta fija se mueve básicamente por tres variables. La magnitud de lo que suban los tipos, y el año pasado subieron mucho, la velocidad con la que suban, y subieron muy rápido, y la base desde la que suban, que prácticamente subían desde cero, ¿no? Con lo cual eso fue lo que pasó, era prácticamente una tormenta perfecta. Pero es que claro, eso nos deja ahora en un poco lo que decía Ricardo, eso nos deja ahora en un escenario radicalmente distinto, porque nos deja en un escenario en el que la magnitud, ya estamos hablando de que como mucho quizá una subida, quizá dos, estamos hablando, o ninguna, es decir, los tipos ya no van a subir tanto. Desde luego tampoco van a subir rápido, en el hipotético caso de que subieran, y sobre todo la base en la que nos encontramos ahora mismo, niveles de crédito corporativo del 5%, es una base muy atractiva, es una base que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual, llegando ya al final del ciclo de subida de tipos, la pausa de la FED, el Banco Central Europeo todavía le faltará algo más, sí que es buen momento para empezar ya a tener a quitar un poco ese freno que son las duraciones cortas, y aumentar un poquito más la duración. Sabes también que desde Capital Group no somos y no decimos a los inversores de hacer previsiones a muy corto plazo, pero desde luego pensando más a medio y largo plazo, estamos en un momento que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en el activo renta fija. Oye, por la parte de renta fija, ¿descartamos high yield si nos asomamos a un escenario de recesión económica? Bueno, pues yo creo que no hay que descartar nada, pero es verdad que las oportunidades que tenemos son tan buenas en calidad que irse a high yield pues es tomar un riesgo mayor. Nosotros sí que somos muy amigos, como sabes, de la diversificación, y tener algo de high yield en las carteras nos parece bueno. De hecho, con los tipos o los bonos de high yield pagando en torno al 9%, históricamente, a 3 años vista, siempre ha dado rentabilidad positiva. Y el binomio riesgo-rentabilidad es como mejor que bolsa, ¿no? Es muy bueno, pero también tenemos que saber que, como decía antes Fernando, ha habido 40 compañías que han quebrado en Estados Unidos. En un momento con tipos de interés altos también puede haber problemas en los bonos high yield. Pero si tenemos un horizonte temporal de largo plazo y una buena cartera diversificada, pues puede ser un buen complemento a lo que hablábamos antes, ¿no? Bonos a corto plazo, calidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con la frase que ha dicho Ricardo. Puede que 2023 sea un año que recordemos como una gran oportunidad. Esta oportunidad no se daba desde los años 80. Es decir, es un momento para invertir en renta fija donde las rentabilidades son muy atractivas. Oye, de cara a lo que, bueno, a este mes de julio, vamos a empezar a conocer resultados empresariales. Entiendo que va a ser muy importante conocer los resultados de la banca regional en Estados Unidos y ver su nivel de depósitos, ¿no? ¿Qué es lo que reportan respecto a si ha bajado respecto al primer trimestre o se mantiene estable? Que será un síntoma de que el mercado cree que puede haber algún otro achuchón con el tema de la banca regional en Estados Unidos, ¿o no?
Bueno, nosotros desde Montobel estamos convencidos de que sí que puede Sí. haber algún otro susto, o puede haber alguna otra noticia. Por todo lo que he descrito antes, que no me quiero repetir, pero bueno, Ujú. una posible subida de mora, una posible subida en este caso de préstamos sobre locales comerciales, esto le puede llegar a hacer daño. Otro punto importante es lo que tú estás diciendo, el nivel de depósitos que tiene y además cómo se adaptan a los tipos nuevos. Es bastante importante. Y habitualmente, y luego hay que tener en cuenta, lo hemos venido diciendo todos estos meses, esos bancos tienen una regulación menor o menos exigente en este caso que los grandes bancos, con lo cual han estado menos exigidos y a lo mejor ahora tienen muchas más prisas en arreglar algunas cosas de las que antes nos han ocupado. Nosotros seguimos pensando que en renta variable en general y más en la americana, lo mejor que puedes hacer es irte a empresas de calidad en estos momentos. Estamos hablando de un viaje, desde tipos cero hasta lo que estamos viviendo, un viaje en este caso de control de la inflación y, como se dice en tiempos de mudanza, que hagas pocos movimientos, ¿no? Y lo más seguro en renta fija es irte a las empresas de calidad, las empresas que siempre vienen funcionando. Álvaro lo estaba diciendo al principio, las empresas de calidad siempre suelen dar resultados positivos y te estás agarrando a una posible rentabilidad positiva del mercado, pero como si dijésemos, con un poquito más de escudo. Ujú. Empresas de calidad y también muy globales, con negocios muy globales y con exposición fuerte a Asia y a China, que está siendo menos fuerte la reapertura de lo esperado. Bueno, la verdad es que sí, eso es lo ideal, pero nosotros sí que pensamos desde Capital Group que hay un cambio importante. Hay un cambio importante sobre, si miramos los 10 años atrás, van a ser bastante diferentes respecto a los 10 años que vienen ahora. Nosotros sí que pensamos, prácticamente los últimos 10 años, los gestores solo encontraban oportunidades en todo lo que tuviera relación con todo lo disruptivo, tecnológico, digital, etcétera. Pensamos que hay parte de eso y una buena parte de eso que va a seguir, pero lo que también pensamos es, de cara a construir carteras ahora futuro, es que el mercado va a ser mucho más amplio, ahora va a ser mucho más ancho. Parece complicado decirlo ahora, donde hay 6 compañías que están tirando del mercado, pero eso tiene sus razones, pero sí que pensamos que a futuro el mercado va a ser más ancho prácticamente en cuanto a todo, en cuanto a sectores, ya no va a ser solo uno o dos sectores liderando la economía, en cuanto a estilos de compañías, y en cuanto a áreas geográficas. En cuanto a áreas geográficas, exactamente igual. Javier me decía que estaba palpando mucho interés por India. Sí, la verdad es que en un mundo que crece poco, ¿no? Decíamos antes a niveles del 2%. Bueno, los emergentes van como una moto, ¿no? Los emergentes van bien y cuentan con un descuento muy importante desde el punto de vista de la valoración, o sea, toda la revalorización que ha habido en Estados Unidos en la última década, los emergentes se la han perdido y entonces ahora cuentas con buena revalorización y países que crecen mucho, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, destacar el caso de la India, el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de personas, con una pirámide poblacional de verdad, es decir, donde la base es más grande, es decir, hay mucha más gente joven que gente mayor, con un gobierno muy pro actividad empresarial. El otro día me decían un dato muy curioso y es que los migrantes indios están repatriando a India 100.000 millones al año. Eso es el 3% de su Producto Interior Bruto. Y es el país, en Estados Unidos, hay un visado especial para gente que tiene especiales habilidades que se llama el H0. El país del mundo que más gente lleva a Estados Unidos porque tienen habilidades especiales es la India, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te da el potencial que tiene ese país. Es un país que este primer semestre, que hablamos de crecimientos del 1 en el mundo, ha crecido al 6% y que por los próximos años se espera que crezca un 7%. Es el quinto país en capitalización bursátil del mundo por delante de Francia y va a seguir hacia arriba, ¿no? Entonces, de cara a futuro estamos recibiendo en Franklin Templeton mucho interés. Nosotros tenemos a la segunda gestora más importante de la India, que la compramos en el año 2010, y estamos recibiendo mucho interés por los inversores. Última parada publicitaria a la vuelta. ¿Incorporamos activos alternativos a nuestra cartera de activos tradicionales? ¿Es necesario? ¿Debe ser un must?
Luego, está entrando, me decís que hay una gran dispersión, lo contaba que creo Ricardo, y que es momento de la gestión activa. Sin embargo, los flujos de capital están yendo más a gestión indexada. ¿Me podéis explicar por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa esto a nivel global y también aquí en España? Y luego, no sé, ¿me dais una recomendación para el verano? ¿Alguna idea? O lo que queráis. La gran dispersión que hay en el mercado, que la subida de los índices se está produciendo por unos muy poquitos valores que están duplicando prácticamente precio. Porque sí, estamos viendo que lo que impera y lo que está funcionando bien y lo que aporta rentabilidad es la gestión activa, el estar muy pendiente de las compañías, los valores en renta fija, de las emisiones, de las duraciones. El dinero está entrando en gestión indexada. Bueno, tiene todo el sentido. La gestión indexada o las ETFs es una excelente herramienta de apuestas tácticas. Y realmente ahora mismo está habiendo movimientos más o menos rápidos, porque estamos viendo que dependemos constantemente de noticias como pues que los bancos centrales avisen o no avisen de una subida de tipos, o que la inflación en un momento dado se ha producido mayor o en menor medida de la que se esperaba. Y todo esto, la ETF en un momento dado o la gestión indexada, lo que te hace es poder moverte mucho más rápido, menores costes, y en este escenario, que es el que estamos viendo en estos momentos, tiene sentido. Otra cosa es que estés construyendo tu cartera de manera más estratégica y más a largo plazo, que entonces en ese aspecto sí que creemos que lo que va a funcionar es la gestión activa. Y como muy bien estaba diciendo Álvaro, al final estos 10 próximos años probablemente sean completamente diferentes, y sobre todo porque no va a estar inundado de dinero como hemos estado estos 10 últimos años. Con un mercado inundado de dinero podías apostar prácticamente a todo y todo subía, porque había dinero de sobra para invertir en empresas medianas, malas y buenas. En este momento va a ser algo muchísimo más selectivo, y lo normal es que cuando se seleccione la gestión activa funcione bien. Sí, efectivamente, 100%. Y de hecho yo creo que entramos en un proceso, en una época, yo diría, muy, muy favorable para la gestión activa, pero claro, para la gestión activa buena. Porque ese es el gran problema muchas veces del debate, ¿no? Que hablamos hacemos medias, ¿no? Hay gestores activos muy buenos, y lo que es importante es encontrarlo. En esta mesa hay 4 gestoras que tienen fondos de gestión activa muy buenos. Sacarle un 2, un 3% al mercado cuando estás invertido es mucho dinero. Los ahorradores ahorran para el futuro, y sacarle ese porcentaje, que podría parecer, bueno, yo sacarle un 2% tampoco me merece la pena, sacarle ese 2-3% es mucho dinero, y cuando hablamos de ese 2-3% en fondos de gestión activa, la gente tiene que entender que ya hablamos netos de comisiones, ¿no? Con lo cual, eso es muy importante. Nosotros hemos hecho análisis en Capital Group, es que nos gusta hacer análisis históricos, etcétera. Si ves las 2 crisis anteriores y coges la rentabilidad por sectores 3 años antes de la crisis y 3 años después, varía muchísimo. Es decir, los sectores ganadores y perdedores son totalmente diferentes. Con lo cual, lo que hay que tener, y estamos en esa fase, ¿no? Con lo cual, lo que hay que tener es gestores activos, gestores que tengan capacidad de análisis para identificar dónde están esas compañías que lo van a hacer en el futuro. Bueno, a ver, nosotros sí pensamos que en los últimos años ha habido, pues, por las circunstancias, yo creo que han explicado de mercado, años más de beta, en el que, bueno, pues los ETFs lo han hecho bien. Pero vamos, hay un cambio de paradigma donde no vamos a tener tipos negativos, vamos a tener inflación, vamos a tener un entorno en el que, bueno, pues que la gestión activa, pues creemos que lo va a seguir haciendo bien y mejor que en los años anteriores. E incorporamos activos alternativos a las carteras de renta fija y renta variable tradicionales. Bueno, pues ya sabes que en Franklin Templeton somos unos convencidos de este tipo de activo. Hace 10 años los clientes nos empezaron a pedir este tipo de activo, y en los últimos 4 años hemos comprado 8 compañías de activos alternativos en Franklin. Así que somos 8 compañías. Así que somos unos fieles convencidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque te diversifica en fuentes de rentabilidad. Es un activo que en rentabilidad-riesgo también presenta unos números buenos. Vuelvo a lo que estaban comentando antes, tanto Ricardo como Fernando como Álvaro. Tiene que haber una gestión activa. Hay mucha diferencia entre unos alternativos y otros. Hay alternativos más líquidos y alternativos ilíquidos, es decir, el inversor también tiene que aprender a vivir con eso, pero sí, desde luego, hay que incorporarlos.